Ok. Entonces, esta primera sesión vamos a hablar de fisiopatología de diabetes y un poco orientado desde el punto de vista farmacológico, a ver cuáles son los medicamentos principales que actúan en cada vía fisiopatológica. Entonces, vamos a hablar de los defectos fundamentales en diabetes tipo 2. Esto desde hace algunos años el doctor Ralph DeFronzo lo llamó el octeto ominoso. Entonces, realmente, como el nombre lo indica, son 8 vías fisiopatológicas principales, ¿okay? Y luego los vamos a orientar desde un punto de vista práctico, a ver, ya metiéndonos un poquito de cuáles medicamentos puede ser que actúen en cada una de estas vías fisiopatológicas. Entonces, vamos a empezar primero con la primera pregunta interactiva. Entonces, métanse a la aplicación o a esta página web. Entonces, es polllev.com/chenku, CHENKU 960. Y esto es una respuesta de texto libre. Entonces, ¿cuáles vías fisiopatológicas creen ustedes que están implicadas en la diabetes tipo 2? A ver, ¿qué pensarían ustedes? O si quieren alguien abrir el micrófono y exponerlo también, bienvenido. Bueno, la resistencia a la insulina es de las principales. Ok, resistencia a la insulina, eso es lo primero que se viene a la mente para todo el mundo. ¿Qué más? Además de resistencia a la insulina. Ok, ya tenemos la primera respuesta, resistencia a la insulina. Gluconeogénesis, ok, tenemos un poquito de producción hepática de glucosa. ¿Qué otras vías? Okay. El tracto gastrointestinal ya estaría implicado. Sí. ¿Sí? ¿En qué sentido? Bueno, también a nivel, por ejemplo, en creatinas, recordar que Okay. cuando se consumen alimentos hay una liberación de creatina. Ok, la vía de las incretinas, totalmente de acuerdo. A ver, aumento la secreción de glucagón, ok. Entonces, esos son los componentes, ¿verdad? La parte hormonal que tiene que ver con glucagón. Cerebro jugará un papel. Sí, el hipotálamo. El hipotálamo, ¿verdad? Hay un aumento del tono simpático en el hipotálamo, ¿verdad? Que implica también en la parte de regulación del apetito también. ¿Okay? Una vía que adquiere cada vez más relevancia, la parte renal, juega algún papel. Sí, doctora. ¿Ah? ¿Qué hace el riñón? Ok, por ahí pusieron lipotoxicidad, totalmente de acuerdo. El riñón se altera la reabsorción de glucosa, se reabsorbe más glucosa. Ok, se altera la reabsorción de glucosa, hay una mayor reabsorción de glucosa, ¿verdad? Entonces vea que tenemos diferentes vías fisiopatológicas y no es únicamente, como se mencionaba hasta antes de 1990, a mediados de los 90, que se decía que eso era un problema exclusivamente de resistencia a la insulina y disfunción de células beta, ¿verdad? Eran los conceptos en ese momento. ¿Okay? Entonces, les mencionaba, ¿verdad? Que esto es más allá de la resistencia a la insulina. Y ese fue el esquema. Este es el esquema que propuso el doctor Ralph DeFronzo hace tal vez unos 25 años, 25, 30 años. Entonces, él nos habla de que hay 8 defectos fundamentales implicados en la diabetes tipo 2. Y hoy se está ampliando el concepto no a 8 defectos, sino a 4 defectos más y en total se habla de 12. Y al final vamos a mencionar algunas cositas en relación a eso. Entonces, si estamos hablando de los diferentes órganos implicados, aquí tenemos tejido graso, tenemos riñón, tenemos músculo, tenemos cerebro, hígado, células alfa, células beta y tracto gastrointestinal. Entonces, cada uno de estos contribuye de una manera distinta a la fisiopatología de la diabetes tipo 2. Entonces, vamos a empezar por lo que se ha hecho clásicamente, que es resistencia a la insulina. Entonces, resistencia a la insulina, primero que todo, ¿qué entienden ustedes por resistencia a la insulina? Cuando les hablan de resistencia a la insulina, ¿en qué están pensando? Cuando las células que requieren insulina para poder interiorizar la glucosa no responden a la insulina y entonces aumentan los niveles de glicemia. Ok, ok. ¿Y cuáles son los tejidos que son un órgano blanco de la insulina? El tejido muscular y el adiposo. Ajá. Muy bien, muscular, adiposo y falta uno. Y el hígado, ¿ok? Entonces, esos 3 que estamos encerrados aquí
son los que son los órganos blancos de la insulina. Entonces, si estamos hablando de resistencia a la insulina, primero que tenemos que definir es en qué tejido es que estamos hablando de la resistencia a la insulina. Porque el efecto de cada uno de los tejidos es diferente. Entonces, siendo estos tres tejidos, ¿verdad? Siendo el tejido adiposo, el músculo y el hepático, el efecto fisiológico que tiene la insulina en el tejido graso, acuérdense que esto es inhibición de lipólisis. Entonces, si yo tengo menos efecto de la insulina, tengo resistencia a la acción de la insulina en el tejido graso, esto a lo que me va a llevar es a mayor lipólisis. Donde yo tengo más lipólisis, va a liberar mayor cantidad de ácidos grasos libres que van hacia el tejido periférico, y estos ácidos grasos libres inducen resistencia a la insulina en otros tejidos. ¿Okay? Entonces, incluyendo músculo, incluyendo a nivel hepático, e incluso, ¿verdad? Nos puede producir algún grado de disfunción en la célula beta. Entonces ya vamos a hablar de eso en un momento. Entonces, en primer lugar, cuando nosotros estamos hablando de resistencia a la insulina en el tejido adiposo, el efecto final de esta resistencia a la insulina del tejido adiposo va a ser una mayor liberación de ácidos grasos libres en el tejido adiposo. ¿Ok? Luego, el concepto que decía Michelle, ¿verdad? Es de captura de glucosa, que es lo que todo el mundo entiende. Esto estamos hablando únicamente del tejido muscular. Entonces, la función principal de la insulina en el tejido muscular es favorecer la captación de glucosa. Y si yo tengo resistencia a la insulina en el tejido muscular, tengo menos captación de glucosa por parte del tejido muscular. ¿Okay? Entonces, el músculo es el sitio principal de captura de glucosa a nivel periférico. Si yo meto menos glucosa al músculo, esto me va a llevar entonces a hiperglicemia. A nivel hepático, voy a tener varios efectos. Un primer efecto va a ser, entonces, internalizar glucosa al hepatocito. Lo segundo es que dentro del hepatocito, la insulina me inhibe la gluconeogénesis, ¿okay? Y me estimula más bien la generación de glucógeno. Entonces, si yo tengo resistencia a la insulina, yo voy a tener menos formación de glucógeno y más bien voy a tener degradación de glucógeno. Tengo glucogenólisis. La resistencia a la insulina a nivel hepático me lleva a mayor gluconeogénesis, a mayor producción de glucosa de nuevo, y me lleva a menor captura de glucosa. Todo esto se asocia, entonces todo eso se traduce en que la producción hepática de glucosa termina siendo mayor. Entonces, al haber un aumento en la producción hepática de glucosa, en conjunto con una menor captura de glucosa por el tejido muscular, me lleva entonces a hiperglicemia. Luego, a pesar de que el tejido adiposo, hablamos de que el efecto principal termina siendo liberación de tejido de grasas, el tejido adiposo también, bajo estímulo de insulina, es capaz de meter algo de glucosa, de internalizar algo de glucosa, pero no es tan efectivo como lo es el tejido muscular. Entonces, esta resistencia a la insulina, por lo tanto, tenemos que ponerle apellidos. Tenemos que hablar si es tejido adiposo, músculo o hígado, ya que el efecto final en cada uno de ellos es diferente. Okay. Entonces, el tejido adiposo que es resistente a la insulina, ¿verdad? Termina siendo, el malo de la película termina siendo predominantemente tejido adiposo visceral. Entonces, cuando nosotros vemos la correlación que existe entre tejido adiposo, el subcutáneo o el visceral con los grados de resistencia a la insulina, esto es tejido graso subcutáneo. Entonces, vea que no hay mayor diferencia. Entonces, no hay una clara correlación entre cantidad de tejido subcutáneo con captura de glucosa. Es decir, yo tengo pacientes que tienen mucha grasa, ¿verdad? Y capturan lo mismo de glucosa comparado con aquellos pacientes que tienen menor cantidad de grasa. Entonces, aquí no hay una clara correlación. En cambio, en relación al tejido graso visceral, aquí sí. A mayor tejido visceral, a mayor grasa visceral, la captura de glucosa tiende a ser menor. Es decir, vamos a tener mayor grado de resistencia a la insulina. Y esta correlación se presenta tanto en hombres como en mujeres. Entonces, ¿por qué es que el tejido graso visceral termina generando más resistencia a la insulina? Y la vía principal es porque es metabólicamente más activo y va liberando mayor cantidad de ácidos grasos libres. Entonces pasa ácidos grasos libres hacia la circulación y estos ácidos grasos libres me generan resistencia a la insulina a nivel hepático y a nivel del tejido muscular. Entonces, esta grasa visceral nos va a producir liberación de ácidos grasos libres y de adipoquinas, ¿okay? Que entonces esto a nivel del tejido vascular puede producir vasoconstricción, por eso también la asociación con hipertensión arterial y diabetes.
Resistencia a la insulina a nivel del tejido muscular, entonces menos captura de glucosa por parte del músculo, aumento en la producción hepática de glucosa y aumento en la producción de triglicéridos a nivel hepático. ¿Okay? Entonces, acuérdense, luego vamos a hablar en la clase de dislipidemia con el doctor Arguedas, que la dislipidemia más común de la persona que tiene diabetes se caracteriza por hipertrigliceridemia y HDL bajo. Perdón. Y esto se debe sencillamente a la mayor producción de triglicéridos por parte del hígado, estimulado por la liberación de ácidos grasos libres. Pero como les mencioné rápidamente hace un momento, y ahorita lo vamos a ver con un poco más de profundidad, es que esos ácidos grasos libres nos estimulan también, nos inhiben, perdón, la secreción de insulina por parte de la célula beta. Entonces, los adipoquinas, por ejemplo, puede liberar factor de necrosis tumoral, interleuquinas que tienen un componente proinflamatorio y nos empeoran todo este fenómeno. Pero la otra adipoquina que es fundamental, que se produce en el tejido graso, es la adiponectina. Y más bien aquí es al revés. Entre más tejido visceral tenemos, menos adiponectina se tiende a producir. Y la adiponectina tiene que ver con sensibilidad a la insulina. Entonces, donde tengo menos adiponectina, voy a tener mayor resistencia a la insulina. Entonces, eso es otro de los mecanismos que media la resistencia a la insulina. Okay. ¿Qué es lo que hace entonces en el tejido muscular? Entonces, aquí estamos en la célula, en el miocito. Entonces, la insulina normalmente va a actuar en su receptor de tirosinquinasa. Se autofosforila, eso se dimeriza, se autofosforila. Y el receptor de insulina, entonces, normalmente empieza a fosforilar estos sustratos del receptor de insulina, que son los segundos mensajeros y el IRS. Para finalmente, ¿verdad?, aumentar la activación de la PI3 quinasa. La PI3 quinasa, entonces, favorece la translocación de estos transportadores, que son el GLUT4, y a través del GLUT4 es donde la glucosa entra a favor de gradiente de concentración al tejido muscular. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros tenemos liberación de estos ácidos grasos libres lo que hacen es aumentar la concentración intracelular de diacilglicerol, de ácidos grasos acil-CoA, que esos activan un mediador que se llama proteína quinasa Rho, y esta proteína quinasa Rho inhibe el proceso de fosforilación de los IRS. Entonces, aquí por más activación que yo tengo del receptor de insulina, el segundo mensajero, que son los IRS, no se fosforilan y por lo tanto voy a tener menos activación de toda esta vía. Y donde tengo menos activación, tengo menos expresión del GLUT4 y por lo tanto la entrada de glucosa termina siendo menor. Por eso es que la grasa finalmente se traduce en menos captura de glucosa por parte del tejido muscular. Ok. Entonces, ¿cómo tratamos la resistencia a la insulina? Entonces, por supuesto que lo primero aquí, si estamos hablando que es predominantemente por aumento de grasa visceral, tenemos que tratar de que el paciente pierda peso y pierda predominantemente peso visceral, la grasa visceral. Lo que pasa es que no hay un tratamiento específico para hacer que el paciente pierda grasa visceral, sino que es cualquier estrategia que hagamos que pierda peso, ¿verdad? Como consecuencia va a perder también grasa visceral. Uno de estos es, acuérdense que el ejercicio, después de que nosotros agotamos las reservas de glucógeno dentro del músculo, el ejercicio hace que el músculo empiece a consumir ácidos grasos libres como fuente energética. Y donde empieza a consumir ácidos grasos libres, entonces estos ácidos grasos libres van a inducir menos lipotoxicidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué otra forma podemos, desde el punto de vista farmacológico, mejorar resistencia a la insulina? ¿Con metformina? Metformina. Más o menos. ¿Cuál es el mecanismo de acción principal farmacológico de la metformina? Me parece que era que aumenta la sensibilidad a la insulina. No, ese es uno de los factores, pero no es tal vez de los principales. Reduce la producción de glucosa hepática. Reduce la producción hepática de glucosa, ¿verdad? Ese es el mecanismo de acción principal. Entonces, donde reduce la producción hepática de glucosa, entonces sí es cierto que vamos a tener cierto efecto en resistencia a la insulina, ¿verdad? Pero no es tanto a nivel del captura en el tejido muscular y no es tanto a nivel del tejido graso, ¿verdad? Es por inhibición de la gluconeogénesis hepática. ¿Okay? ¿Quién es el que actuaría predominantemente en el tejido graso, haciendo que la grasa libere menos ácidos grasos libres? ¿Qué grupo de fármacos? ¿Alguien se acuerda de ese grupo farmacológico?
las tiazolidinedionas, ¿verdad? Entonces, lo único que está disponible en el mercado mundial en la mayoría de los países es pioglitazona y nosotros no tenemos en el país. Pioglitazona, acuérdense que el mecanismo de acción es favorecer la diferenciación del tejido graso. Entonces vuelve al adipocito, un adipocito más maduro. Y al ser más maduro tiende a ser más insulino sensible. Entonces inhibe la liberación de ácidos grasos a nivel del tejido adiposo. Donde hay menos liberación de ácidos grasos, vamos a tener menos resistencia a la insulina a nivel del tejido muscular. Y además la pioglitazona favorece la liberación de la producción de adiponectina por parte del tejido graso y revierte también todo este fenómeno. ¿Okay? ¿Qué otros medicamentos podrían mejorarnos un poco la resistencia a la insulina? Doctor, yo tengo una pregunta, digamos, Sí. también para evitar la resistencia, ¿sería bueno cómo favorecer la producción de insulina con una sulfonilurea o algo así? ¿O eso más bien incrementa como la hiperinsulinemia o algo? Puede aumentar el hiperinsulinismo, no le hacen mayor cosa a la resistencia a la insulina. Si ustedes buscan en la literatura médica pueden encontrar algunos reportes de que las sulfonilureas mejoran un poco la resistencia a la insulina, pero el efecto es mediado sobre todo por glucotoxicidad. Entonces, donde tengo menos glucotoxicidad y tengo menos lipotoxicidad, puede mejorar parcialmente la resistencia a la insulina, pero la sulfonilurea per se directamente no le hace nada a resistencia a la insulina. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles otros fármacos podrían actuar en algo con la resistencia a la insulina? Tal vez los que tienen un efecto a nivel de las incretinas. ¿Por qué? Más o menos. Por ahí puede tener... Digamos, al aumentar, digamos, me refiero tal vez por el lado de que al aumentar la acción de las incretinas puede aumentar un poco también el efecto de la insulina, tal vez la producción un poco de insulina, o Ok. por lo que al haber más insulina hay más cantidad de insulina. Y no, digamos, cuando vamos a actuar más en la insulina, vamos a actuar más en el otro defecto que vamos a ver en un momento, que es el defecto de la célula beta. ¿Qué podía producir los análogos de GLP-1 desde el punto de vista del peso? ¿Alguien se acuerda? Disminuyen peso. Disminuyen peso. ¿Y qué pasaría si con la intervención que sea, no importa qué tipo de medicamento le dé, si el paciente pierde peso? Pues estaría reduciendo tejido graso, entonces tiene un beneficio. Exactamente. Entonces, cualquier intervención farmacológica que produzca pérdida de peso, ¿verdad? En general nos va a inducir mejoría de la resistencia a la insulina. ¿Y cuáles son los antidiabéticos que nos ayudan con la pérdida de peso? Entonces ya mencionamos análogos de GLP-1, que ahorita vamos a entrar en un poquito más de detalle. ¿Qué más? Inhibidores de SGLT2. Los inhibidores de SGLT2, ¿verdad? Podrían tener algún impacto. ¿Ok? Correcto. Y metformina también pierde un poquito de peso, ¿verdad? No es mucho, es como 1 kilo, pero por ahí algo le puede hacer también. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista desde el punto de vista de resistencia a la insulina, entonces, básicamente el más potente es la tiazolidinediona, que sería pioglitazona. Metformina algo le puede hacer a la resistencia a la insulina, pero no es el mecanismo de acción principal de la metformina. Y las terapias que nos promueven pérdida de peso, como inhibidores de SGLT2 y análogos de GLP-1. Y por supuesto, si el paciente hace dieta y ejercicio o se somete a una cirugía bariátrica, ¿verdad? Con esas pérdidas de peso también le ayudan con la resistencia a la insulina. ¿Ok? ¿Quedamos claros con la resistencia a la insulina o alguien tiene algún comentario en relación con resistencia a la insulina? Doctor, yo tengo una pregunta. Sí. No sé si hay un dato exacto, pero usted sabe como qué porcentaje de pacientes se logran controlar solamente con cambios en el estilo de vida como dieta y ejercicio. Los pacientes iniciales recién diagnosticados, si no están muy hiperglicémicos, no es del todo tan despreciable, ¿verdad? Ya vamos a hablar en un momento de la evolución natural de la diabetes y la caída de la función de la célula beta, y eso es lo que hace que después, ya cuando tenga 5 o 10 años de evolución, sea muy difícil de controlar con solo dieta y ejercicio, pero inicialmente, recién diagnosticado, no es despreciable. Lo que pasa es que muchos que no son diagnosticados. Ok, gracias. Okay. ¿Algún otro comentario en relación a resistencia a la insulina? Ok, vamos a continuar. Entonces,
Vamos a la segunda vía fisiopatológica, que esta incluye realmente dos vías diferentes. Entonces, esto tiene que ver con disfunción de los islotes pancreáticos. Y vea que estamos hablando primero de islotes. Entonces, ¿cuáles son los componentes del islote pancreático? ¿Cuáles tipos de células tenemos y qué producen? Células alfa y las células beta. Ok, células alfa. ¿Y qué producen las alfa? Glucagón y las beta. Las beta insulina, ok. ¿Y cuál otra célula tenemos en el islote? No se habla mucho de ellos, pero tenemos las células delta que producen somatostatina, ¿verdad? Que es inhibitorio sobre el glucagón y sobre insulina. Ok, entonces, vamos a hablar de cada uno de estos por separado. Vamos a hablar primero de las células beta, luego vamos a hablar de las células alfa, que son las dos implicadas de manera fundamental. Entonces, vamos a empezar primero con la disfunción de las células beta de los islotes pancreáticos. ¿Okay? Entonces, esta disfunción de células beta era también de las vías principales, de las vías fundamentales, y tal vez es el paso fundamental que lleva a la hiperglicemia. Y la razón de ello es esto. Si nosotros ponemos en esta gráfica del X, en el eje de las X, el grado de resistencia a la insulina que tiene el paciente o el grado de sensibilidad, que en este caso es, lógicamente, conforme me muevo hacia la derecha, más sensible. Conforme me muevo hacia la izquierda, menos sensible o más resistente, que es lo mismo, ¿verdad? Y en el eje de las Y, la función de la célula beta, en la medida en que si yo voy manteniendo, entonces, por ejemplo, este paciente que tiene normoglicemia, tolerancia normal a la glucosa, si yo me voy volviendo más insulino resistente o menos sensible, en la medida en que lo logre compensar, aumentando la función de la célula beta, el paciente se mantiene normoglicémico. ¿Okay? Pero el problema es, si yo me vuelvo volviendo más insulino resistente, pero esto no se ve acompañado de un aumento en la producción de insulina por parte de la célula beta, voy a pasar de normoglicemia a intolerancia a carbohidratos y posteriormente a diabetes tipo 2. O lo que es lo mismo, en la medida en que yo logro compensar la resistencia a la insulina con hiperinsulinismo, yo me puedo mantener normoglicémico. ¿Okay? De hecho, 95% de los genes, ¿verdad?, asociados a la diabetes tipo 2 hoy en día, ¿verdad?, o de las mutaciones o incluso los haplotipos asociados a diabetes tipo 2, 95% tienen que ver con la función de la célula beta. Entonces, en la medida en que yo tengo una reserva adecuada de la célula beta, yo lo compenso y me mantengo normoglicémico. Por eso es que inicialmente yo puedo tener pacientes obesos, ¿verdad?, con resistencia a la insulina y que están normoglicémicos, ¿verdad?, porque lo están compensando. El problema con esto es que a pesar de que yo inicialmente lo puedo compensar, esta función de la célula beta empieza a caer. Entonces, este hiperinsulinismo inicialmente antecede la aparición de la diabetes y conforme va cayendo la secreción de insulina, empieza a aparecer la hiperglicemia. Y se dice que primero aparece la hiperglicemia postprandial, ¿verdad?, y luego entonces se acompaña de la hiperglicemia en ayunas. A tal punto que clásicamente se estima, basado, este es un estudio del que vamos a hablar en muchas ocasiones, que es el UKPDS, es el estudio prospectivo de diabetes del Reino Unido, tal vez de los estudios pivotales, los más importantes que hay para diabetes tipo 2. Y lo que ellos hicieron fue estimar la función de la célula beta según el tiempo de evolución del diagnóstico. Entonces, ellos estiman que 10, 12 años antes de que aparezca la diabetes, antes de que salga el diagnóstico, la función de la célula beta empieza a caer. A tal punto que para el momento del diagnóstico, en general, la función de la célula beta ya está a un 50%. Y esto va a seguir cayendo a tal punto que a los 10 años, la mayoría de los pacientes van a estar insulinopénicos. ¿Okay? Entonces, si yo tengo una reserva pancreática muy agotada, lógicamente a los 10 años va a ser muy difícil que yo pueda manejarlo únicamente con dieta de ejercicio o incluso con antidiabéticos orales. En cambio, si yo tengo una reserva adecuada y estoy al principio, va a ser más fácil poder manejarlo con agentes orales o con dieta y ejercicio. ¿Okay? Por el momento, nosotros no tenemos ninguna evidencia clara de fármacos que nos alteren la caída de esta función de la célula beta. Sin embargo, este concepto clásico de esta caída gradual de la función de la célula beta, se decía que era alrededor de entre un 5 y un 10% por año que iba cayendo la función de la célula beta año a año en el tiempo de evolución.
Sin embargo, hoy en día, con estudios un poquito más recientes, sabemos que no siempre es así, sino que podemos tener una caída bifásica en la secreción de insulina. Entonces, donde anterior a la aparición de la diabetes, donde el paciente estaba normoglicémico, la caída era lenta, de aproximadamente hasta un 2% por año. Pero una vez que el paciente se le diagnostica diabetes y empieza a aparecer la hiperglicemia per se puede ser tóxica, y esto es lo que se llama glucotoxicidad. Y al ser tóxica, acelera entonces la caída de la función de la célula beta. Y por eso es que en este estudio un poquito más reciente, se habla de que podemos tener una secreción, una caída bifásica en la secreción de insulina. Una primera fase más despacio y una segunda fase acelerada a raíz de la hiperglicemia asociada al paciente. ¿Ok? Entonces, de ahí que en algunas ocasiones nosotros vemos que hay pacientes con diabetes tipo 2 y que en menos tiempo de evolución tenemos que insulinizar o tenemos que pasar a terapias inyectables. ¿Ok? Entonces, ¿por qué se altera esta producción de insulina? Entonces, nuevamente, aquí el malo de la película termina siendo los ácidos grasos libres. ¿Ok? Entonces, los ácidos grasos libres, esto es una infusión aguda. Una infusión aguda de ácido graso libre en una persona normoglicémica, una persona no diabética, ¿verdad? Ácidos grasos libres, vean cómo rápidamente bloquea tanto la primera fase como la segunda fase de la secreción de insulina. ¿Ok? Entonces, estos pacientes normoglicémicos que tienen historia de diabetes tipo 2 familiar. ¿Ok? Entonces, a ver, ¿por qué la infusión de ácidos grasos libres me lleva a menor producción de insulina por parte de la célula beta? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Alguien quisiera postular algún mecanismo? Buena pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿por qué de repente la grasa hace que la célula beta produzca menos insulina? Ok, bueno, vamos a ver. Entonces, esto es un modelo animal. Este es el modelo animal del islote de la célula beta. Entonces, acuérdense que lo que pasa normalmente es la célula beta expresa este transportador que es el GLUT2, y el GLUT2 se expresa de manera constitutiva. Entonces, la expresión del GLUT2 no depende de insulina, a diferencia del GLUT4, que fue el que mencionamos hace un momento en el tejido muscular. Entonces, lo que va a pasar es que cuando nosotros comemos, en el momento que comemos, la glucosa empieza a subir. Entonces, la glucosa va a entrar a favor del gradiente de concentración a través del GLUT2 y aumenta la glucosa intracelular. Esto se va por la vía de la glicólisis, y la vía de la glicólisis nos va a generar acetil-CoA. El acetil-CoA se mete a la mitocondria. La mitocondria entonces nos va a empezar nos lleva al ciclo de Krebs. Va a generar un gradiente de hidrogeniones. Este gradiente de hidrogeniones está acoplado a la ATP sintasa. Por lo tanto, la mitocondria va a empezar a generar ATP. Donde los niveles de ATP empiezan a subir a nivel intracelular, la relación ATP sobre ADP aumenta. Entonces vamos a tener más ATP que ADP. Este aumento del ATP me cierra el canal de potasio ATP dependiente. Y si cierra el canal de potasio ATP dependiente, entonces el potasio deja de salir. Entonces se pierde la electronegatividad de la membrana se despolariza. Al despolarizarse la membrana, abre canales de calcio voltaje dependientes, entra calcio hacia el intracelular, esto moviliza los gránulos de secreción de insulina y se libera insulina. ¿Ok? Vamos de nuevo. Entonces yo como, entra glucosa, genero ATP, ¿ok? a través del ciclo de Krebs en la mitocondria, donde tengo liberación de ATP, la célula se despolariza, libera insulina, la insulina en el tejido muscular me captura esta glucosa, y esto es lo que me mantiene normoglicémico. Cuando dejo de comer, la glucosa baja, no hay entrada de glucosa, no hay glicólisis, no hay generación de ATP, no hay cierre del canal de potasio, no hay despolarización y no hay liberación de insulina y no hay hipoglicemia. Hasta ahí todo claro, ¿verdad? ¿Cómo es el mecanismo molecular de liberación de insulina a la célula beta? ¿Ok? Resulta que los ácidos grasos libres, estos ácidos grasos libres en estos modelos animales, lo que se ha visto es que favorece la expresión de esta proteína desacopladora tipo 2 a nivel de la pared mitocondrial. Entonces, se le llama proteína desacopladora porque justamente lo que hace es permitir que el gradiente de hidrogeniones pase a través de este transportador, de esta proteína, ¿verdad? Sin estar acoplado a la generación de ATP. Entonces, yo disipo el gradiente de hidrogeniones y como no está acoplado a la generación de ATP,
mi nivel de ATP sanguíneo, perdón, a nivel intracelular, no aumenta. Y si no tengo aumento de ATP, no hay cierre del canal de potasio, no hay despolarización, no hay liberación de insulina. Entonces, a pesar de que la glucosa entra, si yo tengo ácidos grasos libres, la generación final de ATP va a ser menor y por lo tanto el estímulo para liberación de insulina por parte de la célula beta va a ser menor. ¿Ok? ¿Quedamos claros con este concepto de por qué los ácidos grasos libres terminan produciendo interferencia en la liberación de insulina por parte de la célula beta? ¿Ok? Sí, Sí. Ok. Ok. Entonces, cuando nosotros vemos, a ver, a final de cuentas, ¿qué está pasando con la secreción de insulina en la célula beta? Primero que todo, entonces, cuando nosotros comparamos en el espectro de la disglicemia, entonces, el paciente normoglicémico versus el que tiene alteración de glicemia en ayunas versus el que tiene diabetes tipo 2, el volumen de la célula beta cae dramáticamente. ¿Okay? Entonces, la cantidad de células beta disponibles en el paciente que tiene diabetes tipo 2 es, si acaso, la mitad, ¿verdad? O un 40% de lo que tiene el sujeto normoglicémico. Por cierto, una cuestión anecdótica, ¿cómo a qué volumen corresponde todas las células beta que nosotros tenemos en una persona sana? ¿Cómo cuánto volumen corresponde? Esto es, vea que esto es porcentaje del volumen de células beta del tamaño del islote. Entonces, de todo el islote, apenas un 2% son células beta, ¿verdad? Y entonces, en la persona normal y en la persona que tiene diabetes, esto cae apenas al 1%. Entonces, se estima que el volumen total de las células beta que nosotros tenemos es lo que cabe en un pulgar, ¿verdad? No, ni siquiera todo el dedo, ¿verdad? En la uña del pulgar, ¿verdad? Entonces, realmente con este poquito que nosotros tenemos de células beta es suficiente para mantenernos a nosotros normoglicémicos. Si yo tengo menos volumen de células beta en la persona que tiene diabetes, aquí la pregunta sería, ¿por qué tengo menos volumen? ¿Por qué tengo menos células beta? Es porque se destruyen más fácilmente o tenemos menos generación. Y resulta que esto es por mayor apoptosis. ¿Okay? Entonces, sí se están produciendo las células beta, pero las células beta se están cayendo en apoptosis más rápidamente. O sea, las células beta se están muriendo más rápidamente. Y donde mueren más rápidamente, lógicamente vamos a tener menor volumen final de células beta. Y si a esto le sumamos el hecho de que funcionan menos, nos explica en parte la insulinopenia. Entonces, la pregunta inmediata es, ¿por qué tenemos más apoptosis de las células beta? ¿Okay? ¿Alguien se acuerda de las clases de farma que pasaba con las sulfonilureas y las células beta? Además de estimular la secreción de insulina. ¿Qué se cosecreta con la insulina? Péptido C. Péptido C, ¿y qué más? ¿Qué otra hormona? la milina. La milina, ¿verdad? Entonces, la milina es una hormona que se produce en la célula beta también, y donde estamos estimulando la secreción de insulina, se secreta milina. Y el problema es que la milina se deposita en el islote pancreático, forma el amiloide pancreático, y el amiloide pancreático es justamente una señal para apoptosis de la célula beta. Entonces, vamos a tener una disfunción de la célula beta. Entonces, perdón, vamos a tener diferentes mecanismos de falla de la célula beta. Por un lado, tenemos un aumento de la apoptosis. La generación se mantiene igual, pero al tener mayor apoptosis, el volumen final de la célula beta es menor y esto es mediado por amilina. Además, si el volumen final es menor, ¿verdad? Y además la función de la célula beta está siendo comprometido por los ácidos grasos libres, la producción final de insulina va a tender a ser mucho menor. ¿Okay? Por los dos mecanismos. Un mecanismo desde el punto de vista del volumen de celular y el otro mecanismo desde el punto de vista de funcionamiento celular. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿cuáles medicamentos pensarían ustedes que pueden revertir este defecto en la función de las células beta? Vamos a otra vez a Polivy. Entonces, ¿me lo pueden poner o pueden abrir los micrófonos? ¿Cómo podemos revertir esta disfunción de la célula beta?
No sé si bloqueando de nuevo la producción de ácidos grasos libres, porque también es un Ok. factor. Ok, si bloqueamos la producción de ácidos grasos libres, vamos a lograr mejorar un poco la funcionalidad, ¿de acuerdo? Eso es un factor. Con la metformina, tal vez disminuyendo la producción hepática de glucosa. La glucosa también genera toxicidad sobre la célula beta, entonces Ok, mejoraría su función. pero este sería un mecanismo indirecto que no solo lo haría la metformina, sino que cualquier antidiabético, ¿verdad? Entonces, todo lo que me mejora la glucosa, vamos a tener menos glucotoxicidad sobre la célula beta. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente de acuerdo con eso. No sé si las sulfonilureas tenían una función doble, ¿verdad? Porque ayudaría también en eso que se da la proteína desacopladora por los ácidos grasos libres, ayudaría un poco a elevar como la función de esos canales de potasio, ¿verdad? Que se cierren, pero también no sé si aumentarían esa secreción, ¿verdad? De amiloide, creo que es milina. ¿Sí? No sé Entonces, si harían las dos cosas. acuérdense que las sulfonilureas, ¿verdad? Realmente para eso son las sulfonilureas. Las sulfonilureas lo que hacen es cerrar este canal de potasio. Y donde cierra este canal de potasio, entonces de alguna forma vamos a brincarnos, por llamarlo de alguna forma, en la disfunción que vamos a tener aquí a nivel mitocondrial. Y al cerrar el canal de potasio, entonces la célula se despolariza y libera insulina. Entonces, efectivamente, la principal que nos actúa en el defecto de la célula beta termina siendo las sulfonilureas. Y otro que son similar a las sulfonilureas. Agonistas de GLP-1. Los agonistas de GLP-1, y ahorita nos vamos a meter un poquito más con los agonistas de GLP-1 y por consiguiente también los inhibidores de PP4. Y otro que es un grupo de medicamentos que realmente no ha pegado y no tenemos en el país y que son muy parecidos a las sulfonilureas. Las meglitinides. ¿Okay? Okay. Entonces, las sulfonilureas, entonces son los que refieren este efecto, como hablábamos. Las incretinas, ya vamos a hablar un poquito de las incretinas dentro de un momento. Y aquí vamos a tener todos los inhibidores de PP4 y los análogos de GLP-1. Entonces, vamos a tener un efecto indirecto a través de los inhibidores de alfa-glucosidasa, como la carbosa, y la razón de ello es porque, entonces, lo que se ha visto es que estos fármacos en general, al inhibir la absorción gastrointestinal, o enlentecer más bien la absorción gastrointestinal de los disacáridos, el pico postprandial va a tender a ser un poquito menor. Entonces, al ser menor, el pico postprandial de glucosa, también la conversión hacia ácidos grasos libres tiende a ser menor, y donde vamos a tener menos ácidos grasos libres, vamos a tender a revertir un poquito la disfunción de la célula beta, pero eso es un efecto indirecto por la atenuación de la glucosa postprandial. Ninguna terapia hasta el momento ha mostrado que puede aumentar la proliferación de las células beta en humanos. Hay algunos datos de los análogos de GLP-1 en modelos animales e incluso en modelos de simios, pero no en humanos. Y las glitazonas, hasta el momento, a través de la menor liberación de ácidos grasos libres y mejoría de resistencia a la insulina, es lo único que ha demostrado que puede enlentecer un poco la caída de la función de las células beta y sostiene más tiempo el control glicémico, como vamos a hablarlo en un par de semanas, pero realmente no evita del todo la caída de la función de las células beta. Okay. Vamos con el otro componente de la célula, del islote. Perdón, antes de eso, ¿alguna duda, algún comentario con la célula beta? Doctor, yo había escuchado que la glibenclamida se da normalmente en menores de 65 años. No sé si eso es cierto. Eso es porque por lineamientos de la caja para mayores de 60 años, la caja tiene dos sulfonilureas, tiene glibenclamida y tiene glicacida. Vamos a hablar en 15 días que la glicacida produce un poco menos de hipoglicemias que la glibenclamida, y es por eso que la caja tiene glicacida para mayores de 60 años y la glibenclamida para más jóvenes, pero es por riesgo de hipoglicemias. Pero desde el punto de vista farmacológico, ambos actúan en el mismo canal de potasio ATP dependiente. Ok, gracias. Okay. ¿Algún otro comentario con relación a las células beta? Ok, entonces vamos al otro componente del islote, que es la célula alfa. Y como mencionábamos, la célula alfa lo que pasa es que produce glucagón. Y cuando nosotros vemos el porcentaje, nuevamente en el mismo estudio, el porcentaje del islote que corresponde a células alfa, en la persona sana es alrededor de un 10% del volumen del islote de células alfa. Y en la persona que tiene diabetes tipo 2, hasta 15%. Entonces,
Entonces, claramente aquí hay una desregulación. Entonces, el islote de la persona que tiene diabetes va a tener mayor cantidad de células alfa con menor cantidad de células beta. Entonces, va a tener mayor producción de glucagón y menor producción de insulina. Parte de lo que nosotros vemos aquí. Entonces, centrémonos aquí en la parte de abajo de esta gráfica. Entonces, el glucagón lo que va a pasar es que normalmente cuando nosotros comemos en los estados postprandiales en la persona que no tiene diabetes, inmediatamente los niveles de glucagón bajan. ¿Okay? Esto es con el fin de no estimular la producción hepática de glucosa. Todo lo contrario, en ese momento lo que nos interesa es que el hígado capture glucosa y lo deposite en forma de glucógeno. Y de las cosas que nosotros vemos es que los niveles de glucagón en la persona que tiene diabetes tipo 2, paradójicamente más bien en los estados postprandiales sube un poco. ¿Okay? No solo no bajan, sino que incluso pueden subir un poco. Y luego permanecen altos, a diferencia de lo que sucede en la persona que no tiene diabetes. Entonces, esta hiperglucagonemia produce los efectos que hablamos hace un momento a nivel hepático. Entonces, esta hiperglucagonemia nos estimula la liberación de glucógeno, nos estimula la degradación de glucógeno, perdón, ¿verdad? Entonces, nos produce glucogenólisis, nos aumenta la gluconeogénesis hepática. Entonces, entre mayor glucogenólisis y mayor gluconeogénesis hepática, la traducción final del evento va a tender a ser mayor producción hepática de glucosa. ¿Qué tan relevante es la producción hepática de glucosa? Entonces, cuando nosotros vemos en lo que sucede en los estados postprandiales, en los estados postprandiales en una persona delgada, ¿verdad? En una persona sana totalmente, una vez que baja los niveles de glucagón, más o menos baja 75% la producción de glucosa por parte del hígado. Entonces, si nosotros persistimos con niveles de glucagón elevados en los estados postprandiales, el hígado va a producir 75% más de glucosa de lo que produce normalmente. ¿Ok? Entonces, y se ha visto que a mayor, esa gráfica no lo puse, a mayor hiperglicemia, el papel que juega la producción hepática de glucosa es mayor. Entonces, si el paciente anda muy hiperglicémico, tiene 300, 400 de glucosa, probablemente el aporte hepático a esa hiperglicemia es mayor comparado con el aporte de una persona que anda con glicemias en 150, 170, 180, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos hacer para bajar esta producción hepática, esta producción de la célula alfa y glucagón? ¿Qué podemos hacer al respecto? Ok. Entonces, ya vamos a hablar en siguiente diapositiva de las incretinas. Entonces, probablemente a través de la vía de las incretinas es que nosotros podríamos mejorar la producción de glucagón. ¿Okay? Y metformina, uno de los mecanismos de metformina, ¿verdad? Ya hablamos de que es la inhibición de la producción hepática de glucosa, pero el otro efecto que tiene la metformina es que la metformina favorece la liberación de GLP-1, de una de las incretinas. Como parte de la continuación de este concepto de las células alfa, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, esta hiperglucagonemia de la célula alfa, en lo que se traduce es un aumento de la producción hepática de glucosa. Entonces, este aumento de la producción hepática de glucosa, por lo tanto, viene de diferentes factores. Uno, como mecanismo, como manifestación de la resistencia a la insulina que hablamos al puro principio. Entonces, si yo tengo más resistencia a la insulina, este hígado sigue produciendo gluconeogénesis y sigue produciendo glucogenólisis. Pero también, si yo tengo, entonces, esta es la gráfica que quería enseñarles. Si yo tengo mayor efecto glucagón, este mayor efecto glucagón se junta al efecto de la resistencia a la insulina y se manifiesta exactamente igual, con mayor producción de glucosa, desde el punto de vista de gluconeogénesis y mayor degradación de glucógeno. Y esta es la gráfica que hace un momento les hacía mención. Si nosotros vemos el paciente que tiene diabetes tipo 2, ¿ok? Y vemos la producción hepática de glucosa, cuando el paciente está muy hiperglicémico, no todo es culpa de lo que el paciente come. Entonces vea que a mayor hiperglicemia como tal, aquí por ejemplo 300, 400, 500 de glucosa, la contribución de la producción hepática de glucosa termina siendo mayor, ¿verdad? Entonces, este aumento de la producción hepática de glucosa mediado por resistencia a la insulina e hiperglucagonemia nos contribuye a la hiperglicemia que estamos teniendo en el paciente que tiene diabetes.
Ok. Entonces, ya lo hemos mencionado en varias ocasiones. Esto puede ser de la producción hepática de glucosa. El aumento de la producción hepática de glucosa es una manifestación directa a la resistencia a la insulina, pero también como manifestación de la disfunción de las células alfas, con un aumento anormal de los niveles de glucagón, ¿verdad? Sobre todo en los estados postprandiales. Okay. Igual. Ya mencionamos que los mismos mecanismos que actúan sobre el glucagón, ¿verdad? Entonces, la metformina aquí sí actúa directamente. Este es el mecanismo principal de la metformina, inhibiendo la glucogénesis hepática. Entonces, probablemente el fármaco que más puede actuar sobre la producción hepática de glucosa termina siendo metformina. Luego, análogos de GLP-1 e inhibidores de PP4. Las glitazonas, ¿por qué? Porque a las glitazonas, al inhibir la liberación de ácidos grasos libres, vamos a mejorar la resistencia a la insulina a nivel hepático también. Entonces, al mejorar la resistencia a la insulina, va a favorecer una menor producción de glucosa por parte del hígado. Pero resulta que las resinas captadoras de ácidos biliares lo hacen. Entonces, a ver, ¿cómo es esto? Entonces, normalmente, ¿para qué usamos esas resinas? Lo hemos hablado en algunas de las clases mías de farma de lípidos. ¿Para qué se usan? Para disminuir el colesterol. Para disminuir el colesterol, ¿verdad? ¿Y cuál es el mecanismo? ¿Qué es lo que hacen? Van a captar los ácidos biliares Ajá. y ayudan digamos, como a expulsarlos o a eliminarlos por el tracto gastrointestinal. Ok, entonces normalmente las sales biliares sufren circulación enterohepática. Entonces, donde yo tengo menos sales biliares, porque lo estoy eliminando a través de las heces, entonces yo estimulo la producción endógena por parte del hepatocito de sales biliares. ¿Y de dónde, cuál es el sustrato a partir del cual se producen las sales biliares? Acuérdense que es el colesterol. Entonces, el colesterol intracelular del hepatocito disminuye, aumenta por lo tanto la expresión de los receptores de LDL para atrapar colesterol, y por eso es que los niveles de colesterol sanguíneos bajan, los niveles de colesterol LDL bajan, ¿verdad? Pero resulta que estas resinas disminuyen glucosa, ¿ok? Y lo que pasa es esto. Las sales biliares no solo sirven para saponificar el tejido, la grasa que nosotros estamos consumiendo y por absorberlos, sino que las sales biliares tienen efectos como segundo mensajero también. Entonces, las sales biliares son el sustrato, ¿verdad?, de estos receptores X-farnesoides a nivel hepático. Entonces, normalmente las sales biliares activan este receptor. Este receptor activa las small shock proteins, las proteínas pequeñas de shock, que esto estimula las fosfenolpiruvato carboxiquinasa, que es una de las vías limitantes de gluconeogénesis, y por lo tanto estimula la gluconeogénesis. ¿Ok? Entonces, sales biliares estimulan esta vía y me llevan a mayor producción de glucosa por parte del hígado. Entonces, las resinas captadoras de sales biliares, al captar la sal biliar, entonces la sal biliar no activa este receptor, entonces vamos a tener menos actividad del receptor X-farnesoide. Esto me lleva a menor actividad del small shock protein, ¿verdad? Y esto, por lo tanto, me lleva a inhibición de las fosfenolpiruvato carboxiquinasa y, por lo tanto, inhibición de gluconeogénesis. Y si tengo inhibición de gluconeogénesis, potencialmente entonces voy a tener una menor producción de hepática de glucosa y se traduce en reducción de glucosa. Entonces, sí es cierto que las resinas captadoras de sales biliares funcionan. De hecho, colesevelam tiene aprobación como antidiabético, no solo hipolipemiante, pero colestiramina, que es el que nosotros tenemos en el país, tiene estudios que reducen más o menos 0.5% de la hemoglobina glicosilada. Entonces, sí le hacen algo. ¿Cuál es el problema con las resinas de sales biliares? Con las resinas captadoras de sales biliares. ¿Qué le hacen los triglicéridos? Entonces, hablamos que baja LDL, pero ¿qué le hacen los triglicéridos? Puede aumentar un poco. Aumentan los triglicéridos. ¿Y qué mencionamos que es la dislipidemia más común en la persona que tiene diabetes? La hipertrigliceridemia. Hipertrigliceridemia con HDL bajo. Entonces, si tiene hipertrigliceridemia y las resinas captadoras de sales biliares nos aumentan más los triglicéridos, puede ser contraproducente, ¿verdad? Entonces, esas son una de las limitantes. Y la otra limitante es la tolerancia gastrointestinal. Entonces, no se tolera muy bien y por lo tanto no se usa mucho tampoco. ¿Ok?
Pero desde el punto de vista mecanismo de acción, las resinas captadoras de sales biliares, ¿verdad? Lo que hacen es disminuir la producción hepática de glucosa y actuarían por este mecanismo. Ok. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Algún comentario con los islotes, con las células alfa, las células beta, la producción hepática de glucosa? Ya, doctor. Estas resinas que usted Ajá. menciona, ¿como a cuál paciente sería al que se las darían? Realmente se usan poco, en la mayoría de las ocasiones se usan para personas que tienen hipercolesterolemia asociada pura, sin tener hipertrigliceridemia, ¿verdad? Y que además no toleren estatinas, ¿verdad? Entonces, fuera de ese contexto, realmente son pocos los pacientes que son candidatos a estas terapias. Realmente se usan muy, muy, muy poco. Gracias. Ok, mucho gusto. ¿Algún otro comentario? Ok. Entonces ya hablamos de tejido graso, hablamos de músculo, hablamos de células beta, hablamos de células alfa, hablamos de producción hepática de glucosa. Entonces vamos con neurotransmisores, entonces vamos con un sistema nervioso central. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el cerebro? Primero que todo, se ha visto que el cerebro, el hipotálamo, de las personas que tienen diabetes, ¿verdad? Tienen una desregulación de los neurotransmisores que nos llevan al control del apetito, al control de la saciedad. Entonces, esto en parte, digamos, está asociado a una gliosis, a una mayor infiltración inflamatoria de los centros reguladores del hipotálamo que regulan el apetito. Y esto está asociado entonces a mayor aumento de peso y a menor saciedad. Entonces, esto puede ser una de las vías iniciales. Pero también se ha visto, ¿verdad?, que esto tiene que ver con el rol de la dopamina en el núcleo supraquiasmático. Entonces, primero que todo, nosotros tenemos un ritmo circadiano de la dopamina, donde la dopamina tiende a aumentar sus niveles en el momento del despertar. ¿Okay? Entonces, justo cuando nosotros nos despertamos, hacemos un pico en el nivel de dopamina en el núcleo supraquiasmático. Y lo que se ha visto es que las personas que tienen diabetes pierden este pico. Y se ha visto que restaurando este pico en la secreción de dopamina, ¿verdad?, resulta que normaliza la tolerancia a la glucosa en modelos animales independientemente del peso que tenga el paciente. ¿Okay? Entonces, ¿a qué lleva esta desregulación de la dopamina en el núcleo supraquiasmático? Esto nos lleva a una mayor actividad adrenérgica del núcleo ventromedial del hipotálamo. Y acuérdense que al haber una mayor activación simpática, entonces liberación de adrenalina, la adrenalina induce resistencia a la insulina y favorece la producción hepática de glucosa, ¿verdad? Por otro lado también, si vamos a tener mayor activación también del sistema, del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, puede ser que al haber un poquito más de liberación de cortisol sin llegar a ser síndrome de Cushing, ¿verdad?, el cortisol también nos induce resistencia a la insulina. ¿Ok? Entonces, al final de cuentas, mediado por dopamina, vamos a tener menores niveles de dopamina al despertar y por lo tanto, esto nos lleva a mayor actividad adrenérgica y mayor actividad del eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Entonces, ¿cuál fármaco actúa en el sistema nervioso central en el tratamiento de la diabetes tipo 2? ¿Podemos regular eso? Podemos utilizar algo que nos aumente la dopamina para mejorar el control de la diabetes. ¿Alguien ha escuchado algo al respecto? ¿Cuál sería un agonista dopaminérgico? Digamos, ¿en qué instancia queremos nosotros simular la acción de la dopamina, ¿okay?, como tratamiento farmacológico? Yo estaba pensando en los del Parkinson, pero no sé si se puede aplicar. Ok, exactamente, en los de Parkinson, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuál? Metildopa, lo que pasa es que metildopa no, levodopa, ¿verdad? Es un precursor de dopamina. ¿Okay? Sí, lo que pasa es que no tiene tantos estudios. ¿Qué otra vía podemos utilizar en Parkinson para simular la acción de la dopa? Con agonistas dopaminérgicos. ¿Okay? Entonces, ¿en qué otras circunstancias usamos agonistas dopaminérgicos?
galactorrea, ¿verdad? Galactorrea, hiperprolactinemia. Entonces, cuando yo tengo hiperprolactinemia, yo puedo frenar la prolactina a través de la dopamina. Entonces, ¿cuáles fármacos se usan para hiperprolactinemia? Bromocriptina y cabergolina. Bromocriptina y cabergolina, ¿ok? Entonces, podríamos utilizar bromocriptina y cabergolina para diabetes. ¿Qué pensarían? ¿Qué diría la lógica? Con esto que acabamos de hablar. Que podría ayudar un poco. Podría, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, resulta que sí, ¿ok? Entonces, lo único es que la bromocriptina que se utiliza no es la bromocriptina común y corriente que nosotros utilizamos en hiperprolactinemia. ¿Por qué? Porque necesitamos una bromocriptina que sea de liberación muy rápida para inducir ese pico fisiológico que se produce en el despertar. Entonces, aquí se utiliza una formulación de bromocriptina que se llama bromocriptina QR. Entonces, esto es de liberación muy rápido. Tiene que tomarse en las mañanas, justo en el momento del despertar, menos de 2 horas después de haberse despertado. Esto restaura el pico dopaminérgico de las mañanas y reduce la actividad adrenérgica y serotoninérgica del núcleo ventromedial del hipotálamo. Entonces, aquellas que son formulaciones de liberación más lenta, como la bromocriptina que usamos nosotros como muy corriente para hiperprolactinemia, no funcionan. Y la cabergolina, mucho menos, porque la cabergolina es de inicio de acción lento y una vía media mucho más prolongada. Entonces, no nos sirve. Por eso es que tiene que ser específicamente esa bromocriptina QR. Entonces, esto reduce el neuropéptido Y y el CRH en el núcleo paraventricular, que el neuropéptido Y es uno de los neurotransmisores que media hambre. Entonces, al suprimir el neuropéptido Y, vamos a tener un poco menos de hambre. Reduce el tono simpático, revierte un poco lo que hablamos hace un momento, y reduce la activación del eje hipotálamo-hipófisis adrenal que hablamos hace un momento. ¿Ok? Entonces, sí funciona. Reduce más o menos la hemoglobina glicosilada en 0.8%, que no es muy diferente al de los otros antidiabéticos. A pesar de que reduce un poco la parte de la hambre y el paciente tiene más saciedad, no hay cambios en peso, no hay cambios en lípido, ni en presión arterial, a pesar de tener menos actividad adrenérgica. Tiene estudios de seguridad cardiovascular, que aparentemente es neutro. El problema es tolerancia, son los efectos adversos. Tiende a producir náuseas, rinitis, hipotensión postural, ¿verdad? Tiende a ser mal tolerado. La bromocriptina corriente que nosotros utilizamos son tabletas de 2.5 miligramos. El QR, que es el que se usa para diabetes, arranca con 0.8 miligramos y hay que ir titulando semana a semana hasta tratar de llegar a 4.8 miligramos. Entonces tiende a ser muy mal tolerado, ¿verdad? Y es la razón de por qué no se utiliza más. Pero sí, entonces la demostración está en que uno puede tener un agonista de dopamina de una acción muy rápida y podríamos mejorar el control glicémico de la diabetes. Entonces, sistema nervioso central sigue jugando un papel importante en la patogénesis de la diabetes tipo 2. ¿Okay? ¿Dudas con esta parte? ¿Con el sistema nervioso central en pacientes con diabetes? ¿Comentarios? Por cierto, nosotros no tenemos esta formulación de bromocriptina QR en el país. Yo nunca he tenido ni un solo paciente que lo use. Ok. Entonces, en resumen, el mecanismo de la bromocriptina QR lo que hace es aumentarle los niveles de dopamina en las mañanas. Esto disminuye el tono simpático, mejora la tolerancia a la glucosa, mejora la sensibilidad a la insulina y disminuye factores de riesgo cardiovascular, incluyendo eventos cardiovasculares que en general se considera que son neutros con este fármaco. Y finalmente, entonces, vamos con el riñón. Vamos con el riñón y nos queda todavía la parte de las incretinas. Desde el punto de vista del riñón, a ver, hay un aumento en la exposición renal de glucosa. Entonces, a ver, vamos a una votación diferente. ¿Cuánto creen ustedes que es el umbral de excreción renal de glucosa en personas con diabetes tipo 2? No en sujetos sanos. ¿Okay? Diabetes tipo 2. ¿A partir de cuánto vamos a tener glucosuria en la persona que tiene diabetes tipo 2? Entonces, métanse a la página web o la aplicación y automáticamente se les va a refrescar. Entonces, 95, 120, 180, 250, 400. Esto es glucosa plasmática. ¿Qué pensarían ustedes? ¿En un sujeto sano, una persona sana, cuánto sería?
En una persona no diabética, ¿se acuerdan de cuánto es la Más o menos son excreción? 120. 120. Bueno, a ver, 125. No es cierto. Como 180 más o menos, ¿verdad? 180 en el sujeto sano, en la persona sana. Y en la persona que tiene diabetes se comportaría igual o se comportaría diferente. ¿Ok? Parece que aumentan los diabéticos. Parece, ¿verdad? Parece que aumenta. Entonces, póngase a ver, ustedes, digamos, que ya han pasado por los hospitales, ¿con qué frecuencia te toman pacientes en los salones o en emergencias o donde estén viendo pacientes que anden hiperglicémicos, tienen glicemias de 200, 220, ¿verdad? ¿Con qué frecuencia han visto a esos pacientes? Es súper común. Muchos. Y todos tienen poliuria, polidipsia. No, ¿verdad? Entonces, si el umbral renal de excreción de glucosa en la persona que tiene diabetes fuese el mismo 180 que el de la persona no diabética, ¿verdad? ¿Cómo debería estar este paciente que está ahí en el salón? Debería tener poliuria, ¿verdad? Entonces ahí veo algunas cabezas diciendo que sí, ¿verdad? Y sin embargo, todos ustedes han visto que tienen pacientes que por historia, ¿verdad? Le ven laboratorios, están pasando visita, le dice el residente, este paciente anda con la glucosa alta, tiene 220, y ustedes le preguntan al señor y el señor, como si nada. Cierto, todos han visto eso. ¿Ok? Bueno, entonces resulta que eso es así. Entonces, acuérdense que este es el mecanismo de reabsorción de glucosa a nivel renal. Este es el túbulo proximal. En el túbulo proximal, este es el lumen tubular y esta es la parte sanguínea. Entonces, el que empieza todo el mecanismo de reabsorción tubular de glucosa es la bomba sodio-potasio ATPasa que todos conocemos, ¿verdad? Que saca 3 sodios, mete 2 potasios y consume un ATP. Entonces, esto permite que la concentración intracelular del sodio sea menor, sea muy bajo. Y a nivel luminal, tenemos este cotransportador. Este cotransportador es un cotransportador de sodio-glucosa. Entonces, sodio entra a favor del gradiente de concentración, jala consigo glucosa. Entonces, la glucosa aumenta en el espacio intracelular. Al aumentar la glucosa, tenemos este GLUT2 que está expresado de manera constitutiva. Y la glucosa entonces empieza a salir hacia el torrente sanguíneo a favor del gradiente de concentración. ¿Ok? Entonces, esto permite, por lo tanto, la reabsorción de glucosa desde el lumen tubular hasta la sangre. Entonces, esto se llama un transporte activo secundario. Es un transporte activo porque requirió, ¿verdad?, ATP para que haya todo el proceso, pero es secundario porque no es este transportador el que generó el gasto del ATP, sino que es el hecho de tener que utilizar ATP para producir el gradiente de sodio y este se aprovecha de este gradiente de sodio. ¿Ok? Entonces, todos de acuerdo con este mecanismo. Es un mecanismo relativamente sencillo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos, este es el umbral de excreción renal de glucosa. Entonces, esto es en personas que tienen diabetes. Vean cómo hay personas que tienen diabetes que sí se comportan muy similar a los de una persona que no tiene diabetes. Entonces, vean, por ejemplo, cada puntito de estos es, los puntitos en rojo brillante, ¿verdad? Todos estos son pacientes que tienen diabetes. Entonces, si nosotros vemos esto, hay personas, cada puntito corresponde a un paciente. Entonces, hay pacientes que sí tienen un umbral de excreción de renal de glucosa incluso más bajo, como el 140. Pero vea cómo este paciente, ¿verdad?, tiene un umbral de excreción renal de glucosa en 400. Entonces, quiere decir que está en 300 y pico y no tiene poliuria. No quiere decir que no vaya a desarrollar complicaciones después, ¿verdad? Pero no tiene poliuria. Y si no tiene poliuria, no tiene polipsia. ¿Ok? Entonces, en promedio se estima que la gran mayoría de las personas que tienen diabetes andan como por aquí. ¿Ok? Entonces, el umbral de excreción renal de glucosa en la mayoría de las personas que tienen diabetes anda alrededor de 220 a 250 aproximadamente. ¿Ok? Por eso es que en la medida en que estén por debajo de este nivel, reabsorben toda la glucosa y por lo tanto no hay glucosuria y no hay poliuria. Entonces, cuando nosotros vemos, entonces, ¿quién es el responsable de esto? Vean cómo la expresión de la SGLT2 en la persona que tiene diabetes, ¿verdad?, los niveles son casi que 4 o 5 veces mayor que la persona que no tiene diabetes. ¿Ok?
la expresión del GLUT2 para sacar la glucosa del intracelular hacia el torrente sanguíneo también es mayor. Y esta captación de AMG es un marcador indirecto de cuánto capta glucosa esta célula tubular. Entonces, si nosotros vemos comparado con la persona no diabética, la captación de glucosa por la célula tubular de la célula tubular del riñón es más de 3 veces mayor, ¿verdad?, comparado con el normoglicémico. ¿Okay? Y esto es en modelos que son pacientes desde el inicio. Entonces, esto no es la compensación a la hiperglicemia crónica, sino que eso es un defecto fisiopatológico primario. O sea, desde el inicio, la persona que tiene diabetes tiene mayor reabsorción de glucosa a nivel del túbulo. ¿Ok? Luego, esto por supuesto, entonces, la forma de bloquearlo, se mencionó al principio de la clase, es con un grupo de fármacos que son los inhibidores del cotransportador renal de glucosa, que esto vamos a estar hablando mucho de esto en las siguientes 3 clases, sobre todo cuando discutamos los casos. Ok. ¿Dudas con comentarios hasta aquí, hasta la parte del riñón? Ok. Vamos a ver. ¿Alguien con alguna pregunta? Ok, veo que la mayoría están moviendo la cabeza que no. Ok. Entonces vamos a ir con el último componente de los del octeto, que es la disfunción de las incretinas. Ok, el defecto incretínico. Entonces, este defecto incretínico realmente no es nuevo. Desde los 40 se sabe que la persona que tiene diabetes se comporta diferente a la persona que no tiene diabetes. Y la primera observación que se vio aquí en ese momento, desde los 40, es que si nosotros llegamos a producir la misma hiperglicemia por 2 mecanismos diferentes, uno es por vía intravenosa y la otra por vía oral. Cuando se compara la secreción de insulina es muy diferente. Entonces, cuando nosotros estimulamos la hiperglicemia en la persona que no tiene diabetes, entonces sujetos control, por vía oral, la cantidad de secreción de insulina que se produce es mucho mayor que cuando nosotros inducimos esta hiperglicemia por vía endovenosa. ¿Ok? Entonces, esta ganancia de secreción de insulina se le llamó el efecto incretínico, por el increase, por el aumento. Lo que no estaba claro en ese momento en los 40 es quién era el responsable de este efecto incretínico. O sea, qué era lo que hacía que pasara por el tracto, que cuando los alimentos pasan por el tracto gastrointestinal, ¿qué estímulo es el que me lleva a que tenga una mayor producción de insulina a cuando es nada más el estímulo de la hiperglicemia? Entonces, vea que esto no es solo hiperglicemia, ¿verdad? Esto es algo que está pasando en el tracto gastrointestinal. Y cuando nosotros comparamos esto con las personas que tienen diabetes, ¿okay?, vean cómo el efecto incretínico en la persona que tiene diabetes es mucho menor. Entonces, vea que como la ganancia de la secreción de insulina a través del estímulo por vía oral termina siendo mucho menor comparado con la persona que no tiene diabetes. ¿Ok? Posteriormente, en los 70 se identificó que estos eran los 2 péptidos más importantes. Entonces, el más importante de todos es este, que es el GLP-1. Entonces, GLP-1 es el péptido similar al glucagón tipo 1. Esto es producido por las células L, que están en el ilio y en el colon. Y después vamos a tener este otro que es GIP. Inicialmente GIP se llamó péptido inhibitorio gástrico y luego se le cambió el término a péptido insulinotrópico, ¿verdad? Dependiente de glucosa. ¿Okay? Entonces, esto es producido por las células K del yeyuno. Lo que se sabe es que las personas que tienen diabetes, la infusión de GIP no induce nada. ¿Okay? En las personas que tienen diabetes, cuando nosotros damos GIP puro, sin dar GLP-1, no me ayuda con la hiperglicemia que tiene el paciente. Entonces, el agonismo puro de GIP no tiene efectos farmacológicos. Entonces, este es un concepto nuevo porque hay un fármaco que recién se está empezando a salir los fase 3, que este es un coagonista, ¿verdad? Entonces, incluso los que ya llevan fármaco no habían escuchado esto, yo no les había hablado de esto previamente. Es un coagonista de GLP-1 y GIP. Entonces, actúa en los 2. Y resulta que es un coagonista desbalanceado, donde el efecto sobre GIP es más potente que GLP-1. Entonces, y la pérdida de peso y la reducción de hemoglobina glicosilada es mucho mayor que los GLP-1 puros. ¿Ok? Entonces, ¿por qué si el GIP per se no hace nada,
y yo doy un coagonista que es más potente incluso en GIP que GLP-1, vamos a tener un efecto mayor. Porque resulta que si yo estimulo el receptor de GIP, este GIP lo que hace es, este GIP lo que hace es sensibilizar el receptor de GLP-1. ¿Ok? Entonces, donde yo actúo sobre el GIP, permite que cuando actúe sobre el GLP-1, el efecto sea incluso más potente. ¿Ok? Por eso es que cuando damos un agonista puro de GIP y damos solo GIP, no hace nada. Pero si lo combino con el GLP-1, voy a tener un efecto mucho más potente del GLP-1. ¿Ok? Entonces, por el momento, este medicamento se llama tirzepatide. Tirzepatide no está comercializado en ningún lado del mundo, pero va a ser un pegue. Eso pronto lo vamos a tener y va a ser un pegue. Por el momento, lo que podemos actuar es sobre el GLP-1. GLP-1 entonces tiene diferentes efectos. Entonces, lo que va a pasar es que normalmente cuando nosotros comemos y la comida pasa por el tracto gastrointestinal, este bolo alimenticio va a estimular la liberación de GLP-1. Y GLP-1 tiene diferentes efectos. Por un lado, va a hacer que el vaciamiento gástrico se vuelva más lento. Al volverse más lento el vaciamiento gástrico, el impacto que tiene en las glicemias postprandiales va a ser mayor. Entonces, vamos a tener una menor hiperglicemia postprandial, ¿verdad? Porque sencillamente los alimentos llegan más lentos al intestino y la absorción de glucosa termina siendo más lenta. Por otro lado, GLP-1 actúa como una señal de saciedad en el sistema nervioso central a nivel del hipotálamo. Entonces, este GLP-1, al actuar ahí, funciona como una señal de saciedad. Y además, GLP-1 actúa en el islote. Y en el islote tiene dos efectos, en el islote pancreático. Por un lado, estimula la secreción de insulina y por otro lado, suprime glucagón. Donde suprime glucagón y aumenta la secreción de insulina, esta insulina igual actúa a nivel hepático y suprime gluconeogénesis y suprime glucogenólisis, que son los mismos efectos que se producen por el glucagón. Entonces, al final de cuentas, esto se traduce en una menor producción hepática de glucosa. Además, al estimular la secreción de insulina, esta insulina actúa en el músculo esquelético, aumenta la expresión de los transportadores GLUT4, aumenta la absorción de glucosa a nivel del tejido periférico en el músculo, ¿verdad? Y esto contribuye entonces a que los niveles de glucosa plasmática disminuyan. Entonces, tengo varios mecanismos por los cuales disminuye la hiperglicemia. Uno, mayor captura periférica a través del aumento de la secreción de insulina. Dos, menos aporte de la producción hepática de glucosa. Entonces, porque voy a tener menos glucagón y voy a tener más insulina actuando a nivel hepático. Y tres, puede ser que el paciente coma menos también por el efecto en estimulación de saciedad. ¿Ok? Por eso es que cuando hablamos de los efectos anteriores a nivel hepático, a nivel de la célula alfa y a nivel de la célula beta, siempre mencionamos que las terapias basadas en incretinas podían actuar en ese nivel. ¿Ok? Entonces, así es como funciona normalmente el GLP-1. ¿Quedamos claros hasta aquí? ¿O alguien tiene alguna duda con respecto al GLP-1? Ok. La limitante del GLP-1 es que el GLP-1 activo que tiene, tiene esta secuencia de aminoácidos del aminoácido 7 al 36, tiene una duración del efecto muy corto. ¿Ok? Entonces, la vida media del GLP-1 nativo humano es de apenas de 2 a 3 minutos. ¿Ok? Entonces, la razón de ello es porque es rápidamente degradado a través de esta enzima que se llama dipeptidilpeptidasa 4, DPP4. Entonces, este DPP4 lo que hace es romper el enlace, ¿verdad?, entre el aminoácido 8 y el aminoácido 9. Entonces, le quita los primeros dos aminoácidos del GLP-1 humano, ¿ok? Y al quitárselo queda GLP-1 de 9 a 36, que es inactivo. ¿Ok? Entonces, lo hemos mencionado ya en algunas ocasiones durante la presentación de hoy, durante la clase de hoy. Entonces, las dos formas en que nosotros podemos modular este sistema de incretinas terminan siendo, uno, inhibiendo la enzima, ¿okay?, inhibidores de DPP4, o dos, utilizando un GLP-1 que sea resistente a la acción del DPP4. ¿Okay? Entonces, o un inhibidor de DPP4 o un análogo de GLP-1 que actúe en el mismo receptor, pero que además sea resistente
a la acción del DPP4 para que su efecto se prolongue. ¿Ok? Entonces, en las personas que tienen diabetes, entonces cuando nosotros vemos los niveles de GLP-1 humano, entonces vean cómo en las personas que tienen diabetes, los niveles de GLP-1 están disminuidos. ¿Ok? Entonces, esta es la demostración de este efecto que se había observado, que el efecto incretínico se pierde en la persona que tiene diabetes tipo 2. Y la comprobación de que se pierde ese efecto incretínico es que el nivel de GLP-1 tiende a ser menor cuando lo sometemos a una curva de tolerancia comparado con la persona que no tiene diabetes. Bien. Este GLP-1 humano, entonces, si tenemos menores niveles de GLP-1, entonces, esto puede ser uno de los mecanismos que contribuyen a que los niveles de glucagón no se supriman en el estado postprandial. Al no tener el GLP-1 que estimula la secreción de insulina, se traduce en que los niveles de insulina en los estados postprandiales no aumenta tanto como los de una persona sin diabetes. Entonces, si yo tengo menos producción de insulina y además tengo mayor producción de glucosa en los estados postprandiales, esto explica perfectamente la hiperglicemia postprandial que nosotros vemos en la persona que tiene diabetes. Ok. Luego, el otro efecto que se ha visto a GLP-1 que ha sido una promesa no cumplida de este grupo de fármacos es que los estudios in vitro y en modelos animales muestran que bajo estímulo del GLP-1 hay menos apoptosis de la célula beta. Entonces, este es un cultivo celular, esto no es in vivo, esto es un cultivo celular. Vean cómo la célula beta, ¿verdad? Sometido a un baño control, se va degradando y la célula beta se destruye. Y cuando está cultivado en presencia de GLP-1, se mantiene. Entonces, se creía inicialmente cuando se empezaron a utilizar terapias basadas en incretinas hace 20 años, más de 20 años, hace 25 años, se pensaba que en ese momento las terapias basadas en incretinas podían preservar células beta. Sin embargo, eso no es así. Entonces, hasta el momento en humanos, nosotros no tenemos ninguna demostración de que logren preservar células beta. Y esto ha sido demostrado en modelos animales con dosis muy altas de GLP-1, ¿verdad? De GLP-1 que nosotros no alcanzamos con las dosis farmacológicas en seres humanos. Okay. Luego, la demostración de que el GLP-1, ¿verdad?, nos ayuda con retardar el vaciamiento gástrico, es que vean aquí que a mayor dosis de GLP-1, ¿okay? Entonces, esto es dosis diferentes. Entonces, cada una de estas líneas corresponde a dosis de GLP-1. A mayor dosis de GLP-1, el volumen gástrico, conforme va pasando el tiempo, es mayor. Es decir, a una dosis mayor, si a las 4 horas el volumen gástrico es mayor, quiere decir que se retardó el vaciamiento gástrico. ¿Okay? Entonces, esa es la demostración del efecto sobre el vaciamiento gástrico del GLP-1. ¿Okay? Y como les decía, al retardar el vaciamiento gástrico, la absorción de los carbohidratos es menor y por lo tanto nos atenúa, ¿verdad? Nos evita el pico de glicemia postprandial también. Okay. Entonces, ¿cómo tratamos este defecto del GLP-1? Entonces, como les mencionaba, aquí podemos inhibir la enzima que lo degrada, que es el inhibidor de DPP4, o cambiamos la secuencia de aminoácidos del GLP-1 para que sea resistente, sobre todo en esa unión entre el aminoácido 8 y 9, para que sea resistente al DPP4, que estos son los análogos de GLP-1. Y les mencionaba que la metformina se ha visto que libera GLP-1, ¿verdad? Entonces, y al liberar GLP-1 puede en parte potenciar el efecto y puede ser uno de los mecanismos de por qué también se suprime la producción hepática de glucosa y pueden perder un poquito de peso con la metformina. Ok. Entonces, un resumen del octeto ominoso, de lo que hablamos. Perdón, antes de eso, comentarios con incretinas o dudas con incretinas. Ok. Entonces, el octeto ominoso. Entonces, posiblemente el que empieza todo, ¿verdad? Uno de los vías principales tiene que ver con la resistencia a la insulina en el tejido graso. Entonces, esta resistencia a la insulina en el tejido graso libera ácido graso libres, que estos ácidos grasos libres me inducen resistencia a la insulina y menos captura de glucosa a nivel del tejido muscular. ¿Ok? Este aumento en la liberación de ácidos grasos también favorece la producción hepática de glucosa y favorece la producción hepática de triglicéridos también. ¿Ok? Luego,
Yo tengo una disfunción de neurotransmisores que producen menos saciedad y nos lleva a aumento de peso, ¿ok? Y activación simpática y nuevamente liberación de ácidos grasos libres. Voy a tener una menor cantidad de células beta porque tengo mayor apoptosis, ¿ok? También voy a tener una disfunción de las células beta por interferencia de los ácidos grasos, entonces la producción de insulina es menor. Y si tengo menos producción de insulina, no puedo compensar la resistencia a la insulina con hiperinsulinismo. Tengo, entonces, por defecto incretínico, contribuye también a que tenga menor secreción de insulina. Y el defecto incretínico del GLP-1, entonces me contribuye también que tenga mayor producción de glucagón. Esto me contribuye también a hiperglicemia, a tener mayor vaciamiento gástrico, un vaciamiento gástrico más acelerado. ¿Okay? Y finalmente, el riñón también aumenta mayor la reabsorción de glucosa a través de mayor expresión del SGLT2 y esto nos lleva finalmente, entonces, a la hiperglicemia. Entonces, vea que no es tan fácil como se pensaba al principio, ¿verdad? Entonces, tenemos 8 tejidos diferentes, por lo menos, que están siendo afectados y que contribuyen a la fisiopatología de la diabetes tipo 2. ¿Ok? ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Algún comentario, alguna duda? Doctor. Sí. Doctor, una pregunta. Sé que no va con esto, con el tema, pero ¿por qué en las personas diabéticas se dan hipoglicemias nocturnas? Es que no me queda muy claro ese mecanismo. ¿Con medicamentos o sin medicamentos? Sin medicamentos, como lo estamos viendo ahorita. Sin medicamentos, una persona sana nunca debería tener hipoglicemias, ¿verdad? Incluyendo a la persona que tiene diabetes, no debería tener hipoglicemias. Entonces, si hacen hipoglicemias, hay que estudiarlos. A veces lo que sucede es que tiene síntomas similares a hipoglicemia sin que sea hipoglicemia. Y lo que pasa con la persona que tiene diabetes, sobre todo si ha estado crónicamente hiperglicémico, el cuerpo, como quien dice, resetea al nivel normal, percibe, por decir algo, dar un número nada más que los 200 son lo normal, y de repente de los 200, si yo lo desciendo a 100, lo puede percibir como una hipoglicemia sin que sea realmente hipoglicemia. Ok. Sí, no es algo normal que pase en la fisiopatología, digamos. No, no debería por qué. No debería por qué. Ok. Perfecto, gracias. Con mucho gusto. ¿Algún otro comentario, alguna otra duda? Doctor, digamos, este asunto digamos, del aumento de ácidos grasos libres que puede tener un efecto, digamos, negativo a nivel de las células pancreáticas, se va a dar principalmente, digamos, en casos de obesidad y sobrepeso, o puede también estar presente en liberación, por ejemplo, cuando hay un ayuno prolongado, que hay aumento de ácidos grasos libres. No, no, es cuando hay sobrepeso, ¿verdad? Okay. El que se produce por ayunos prolongados induce resistencia a la insulina como un mecanismo para que los tejidos periféricos utilicen preferentemente ácidos grasos como sustrato energético en lugar de utilizar glucosa y dejar únicamente la glucosa para el cerebro y los glóbulos rojos que tienen que utilizar glucosa exclusivamente como fuente de energía, ¿verdad? Pero eso es un mecanismo de compensación en ayunos prolongados. ¿Okay? Ayunos prolongados, ahí estamos hablando más de 12, 18, 20 horas de ayuno, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, lo que puede pasar en las personas que cuando uno no lo ve, que tiene tanto obesidad y sobrepeso, es que, acuérdense que aquí al final de cuentas el malo de la liberación de la lipólisis es porque es predominantemente de tejido graso visceral. Y la cantidad de tejido graso visceral puede variar según índice de masa corporal, es decir, yo puedo tener personas que tienen 25 índice de masa corporal y tienen mucha grasa visceral, que ese paciente va a ser insulino resistente, versus alguien que puede tener 30 de índice de masa corporal, que tiende a ser más de grasa periférica y no tanto de grasa visceral, y esa persona es insulino sensible. ¿Ok? No sé si le queda más claro ese concepto, ¿verdad? Depende más de la grasa visceral. Sí. Sí, gracias. Ok. Doctor, yo tengo una pregunta. Sí. Digamos, es que yo había leído que cuando las personas pierden peso, como el 5% del peso que pierden al inicio es principalmente de grasa visceral y no, digamos, de grasa que viene del tejido subcutáneo. Entonces, esa pérdida de peso por el aumento en la lipólisis y de los ácidos grasos libres no podría aumentar la resistencia a la insulina. No. Ahí hay varios asuntos. Lo primero es que siempre que la persona pierde peso, independientemente si es nada más agudo o es crónico, alrededor de 2/3 del peso que va a perder va a ser grasa y va a perder un poco de músculo, va a perder un tercio de músculo. Es inevitable
que cuando pierdan peso pierdan algo de músculo, ¿verdad? La única forma de evitarlo totalmente es que vaya acompañado de un programa donde esté haciendo muchas pesas para tratar de mantener la masa muscular, ¿ok? Lo segundo es el mecanismo por el cual en la pérdida de peso pierden grasa, es porque hay mayor consumo de la grasa, ¿ok? Entonces se empieza a consumir grasa como sustrato energético, ya sea en estados de ayuno, ¿ok? Por menor consumo calórico, o durante el ejercicio, ¿verdad? Como fuente energética. Entonces, al estarse consumiendo, no induce tanta resistencia a la insulina. ¿Okay? Por eso es que no hay un aumento transitorio de la resistencia a la insulina. Todo lo contrario, más bien rápidamente mejoran la resistencia a la insulina. Ok, gracias. Ok, mucho gusto. ¿Algún otro comentario? Ok, bueno, les mencionaba al principio que realmente hay otras vías implicadas también que cada vez adquieren un poquito más de importancia. Entonces, lo que pasa con estas otras vías es que por el momento nosotros no tenemos vías de cómo modular los farmacológicos. Una de estas, ¿verdad? Una de estas que tiene que ver, probablemente cada vez adquiere mayor relevancia, es microbiota intestinal. Y nosotros sabemos que la microbiota intestinal de la persona que tiene diabetes tipo 2 es muy diferente a la microbiota intestinal de la persona normoglicémica, aún con obesidad. Entonces, son dos contextos muy diferentes en general. Entonces, aquí los primeros estudios nos indican es que algunos suplementos con prebióticos como inulina, que favorece el metabolismo de las bacterias buenas, entre comillas, pueden mejorar la resistencia a la insulina. Lo que no está demostrado es que si eso se traduce realmente en un beneficio clínico para el paciente o si se traduce en mejor control glicémico. Entonces, este tipo de suplementos con fibras no degradables pueden ayudar un poco a la proliferación de estas bacterias que nos es beneficioso. Pero esto es un campo de investigación hoy en día muy activo, ¿verdad? Pero no hay una forma de modificarlo de una forma práctica, esta parte de la microbiota. Lo segundo, inflamación. ¿Qué? Inflamación y disregulación inmunológica. Entonces, resulta que la inflamación per se, ¿verdad?, nos inhibe la liberación de insulina por parte de las células beta. Y aquí tenemos algunos datos con aspirina. Entonces, una de las manifestaciones de intoxicación por aspirina, cuando se utilizan dosis muy altas de aspirina, ¿verdad?, son hipoglicemias. Y las hipoglicemias inducidas en toxicidad por salicilatos es por liberación de insulina. Entonces, este es un estudio viejo. Entonces, este es un estudio de salicilato, ¿verdad? Entonces, es un salicilato, es un antiinflamatorio. Salicilato versus placebo. Y lo que se vio es que efectivamente salicilato baja hemoglobina glicosilada. ¿Ok? Hipoglicemias aumentaron en presencia del salicilato. Entonces, glicemia plasmática en ayunas disminuyó y hiperglicemias fue menor. Entonces, ¿por qué no se usan salicilatos para tratamiento de hiperglicemia? Precisamente por esto. Vean cómo la tasa de hipoglicemias puede ser de 30-50% de los pacientes nos hacen hipoglicemias con los salicilatos con estas dosis que reducen glucosa. Pero es la demostración de que efectivamente si yo hay dosis suficientemente altas para tratar la inflamación, yo puedo reducir glucosa. ¿Ok? Entonces, y se cree que esa inflamación lo que nos es el mecanismo sobre todo a nivel deleterio sobre la célula beta. Luego, disregulación inmunológica. Entonces se está tratando de ver cómo, digamos, esto sobre todo para diabetes tipo 1, ¿verdad? Cómo modulando un poco la inflamación nuevamente al nivel del tejido de la célula beta se puede mejorar, ¿verdad? Un poco la secreción de insulina. Podemos tener otros defectos en el estómago e intestino, donde se ha visto que los inhibidores de alfa-glucosidasa, al degradar más lentamente los carbohidratos y entregar más carbohidratos a nivel distal, a nivel colónico, esto nos produce un perfil de metabolitos intermedios que son más favorables desde el punto de vista de resistencia a la insulina también. Pero eso no es algo muy práctico todavía hoy en día. ¿Ok? Entonces, estas son algunas de las otras vías también implicadas en la génesis de diabetes tipo 2. Y yo lo que veo es que posiblemente vamos a tener un poco más de datos, sobre todo en relación a la parte microbiota en los siguientes años, y vamos a empezar a tratar de modular esa parte para ver cómo podemos hacer para mejorar el control glicémico. ¿Ok? Entonces, en conclusión, tenemos múltiples vías fisiopatológicas que contribuyen a la hiperglicemia en pacientes que tienen diabetes tipo 2. Tenemos diferentes grupos terapéuticos para poder manejar cada una de las vías diferentes.
Por eso es que hoy en día cada vez la tendencia es más a combinar terapias. Entonces vamos a empezar a hablar un poco de eso después de las siguientes 2 sesiones, ¿ok? Y posiblemente la mayoría de las personas que tienen diabetes van a requerir más de un tipo de medicamento para poder controlarlo, precisamente por lo complejo que son estas vías fisiopatológicas, ¿ok? ¿Algún comentario, alguna duda final? ¿Algún concepto que no haya quedado claro que necesiten ahondar un poquito más? ¿Ok? ¿Todo claro? Todo claro, doctor. Todo claro. Ok, de todas formas, yo voy a dejar un espacio, ahora en el transcurso de la tarde-noche, voy a subir el video de la clase al aula virtual y voy a abrir un espacio de foro para preguntas. Entonces, si a la hora de revisar el video, cuando están elaborando el mapa conceptual o la infografía, les surge alguna inquietud, lo pueden postear ahí. Como digo, somos poquitos, siéntase con toda confianza. Si quiere hacerlo privado, la pregunta me la hacen privado. Si quiere hacerlo público, yo no tengo ningún problema con responderles en público, ¿verdad? El foro no va a tener un tiempo limitado ahí. ¿Verdad? Si en algún momento surge alguna inquietud, lo postean y lo tratamos de responder. ¿Está bien? Entonces, tienen tiempo hasta el miércoles en la noche, ¿verdad? De elaborar. Entonces, nada más acuérdense que la idea es algo sencillo. Es 1 o 2 slides nada más, como prefieran hacerlo. Se lo dejo en libertad de cada uno de ustedes. Infografías, mapas conceptuales. Si quieren usar algo hecho por ustedes propios, si quieren utilizar una plataforma en línea tipo Canva, alguno de estos para hacerlo, también no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, nada más me lo mandan a mi correo institucional y yo les dejo mi correo institucional en el aula virtual. Posteado. ¿Está bien? ¿Ok? Sí, muchas gracias, doctor. Está bien, gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Entonces, nos vemos de hoy en 8 a las 4. ¿Ok? Ujú. Perfecto. Muchas Perfecto. gracias, doctor. Gracias. Está bien, Nos vemos. gracias. Hasta luego. Hasta luego.